como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva. Amados hermanos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa Junto a la Mesa. Les doy unas buenas noches para todos ustedes en casa, con sus familias. Y estamos aquí para adorar al Señor, para darle gracias en esta noche por su misericordia, por lo bueno que Él ha sido durante toda esta semana con todos nosotros. Y vamos a adorarlo a través de cantos, pero también vamos a abrir nuestro corazón porque Él tiene muchas cosas para decirnos en esta noche. Tenemos un tema muy interesante a través del cual estoy seguro que el Señor le va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Pero antes que nada vamos a orar y vamos a poner este encuentro en manos de nuestro Dios para que Él nos bendiga y para que Él nos alimente por medio de su palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, porque tú estás con nosotros, siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido notoria todos los días de nuestra vida. Nos provees, nos llenas el alma, nos llenas el espíritu, Señor, con tu presencia. Y nos hemos dado cuenta, Señor, de cuánto nos cuidas tú, de cuánto nos amas, de cuánta generosidad tienes con nosotros, Señor. Gracias porque ninguna circunstancia, Señor, se ha escapado a tu poder, a tu dominio. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades
Tú sigues siendo soberano. Y gracias, Señor, porque podemos contar contigo todos los días de nuestra vida. Ponemos, Señor, este encuentro, este programa delante de ti. Queremos adorarte, pero también, Señor, recibir tu bendición. Pido por cada hogar, por cada persona que está viendo este programa o que lo verá más adelante a través de las redes sociales. Bendícenos, Señor, con tu amor y con tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el título de este programa es Renovando nuestro servicio. Y es un tema que va a ser muy interesante, y para efectos de comenzar quiero primero que todo leer un pasaje de las Escrituras que está en San Mateo capítulo 9 a partir del versículo 14. Son solamente algunos versículos que dicen de la siguiente manera. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo entonces tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Creo, mis hermanos, que el Señor le está hablando en este pasaje a personas que tienen una mente un tanto inflexible. Personas que quizás se acostumbraron a la tradición, que se acostumbraron a hacer las cosas de la misma manera siempre. Personas que cuestionan la manera como Jesús actúa, porque para ellos es una manera diferente, una forma renovada de hacer las cosas. Ciertamente Jesús encarna ese vino nuevo que Dios le ha dado a la humanidad. El vino representa la alegría, representa el pacto, representa el gozo y la bendición y la abundancia que Dios quiere darle a sus amados. Y Jesús en su persona representa ese vino nuevo que ha venido del cielo para llenar nuestras vidas. Pero también Jesús representa la nueva forma de hacer las cosas. Por eso reñía tanto con los fariseos y con las personas que hacían todo de la manera tradicional y como que no aceptaban una nueva manera de hacer las cosas. No se daban cuenta que la renovación misma estaba entre ellos. Y estaba entre ellos no solamente para bendecirlos, sino también para hacer que ellos aprendieran también que hay nuevas formas de hacer las cosas. Este tema nos plantea, mis hermanos, un reto a todos nosotros, a la iglesia como tal, pero a cada uno de nosotros de manera individual también nos plantea ese desafío. ¿Será que podemos hacer también nuevas todas las cosas? ¿Será que podemos aprender a hacer de diferente manera, de una manera renovada, remozada, las cosas para Dios? ¿Será que la pandemia de pronto nos ha anquilosado un poco? ¿Será que nuestro ministerio de pronto por las nuevas circunstancias se ha quedado un poco congelado o se ha desacelerado en la manera como veníamos nosotros sirviendo al Señor? ¿Y será que en esta nueva realidad podemos encontrar nuevas formas de hacer las cosas? Yo estoy seguro que sí. Y de eso vamos a hablar. Vamos a escuchar un canto y luego les presento a mis invitados y nos metemos de lleno con este tema que estoy seguro será de mucha bendición para todos. A dar tu vida al rescate por muchos. Sobre tierra cayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy.
lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir y a dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador está aquí. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro corazón, el ayudador está aquí, está aquí. Y después de esta bella alabanza a nuestro Dios, quiero presentarles a mis invitados. Y comienzo por las damas. La hermana Alba Riapira. Ella es ya muy conocida por toda la congregación, no solamente porque siempre nos bendice con su forma de ser tan tierna, tan dulce, sino que además todos los domingos nos bendice con la alabanza de la cual participa y preside casi todos los domingos en nuestra congregación. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, Henry, por la invitación. Amén. Su esposo, Diego Ramírez, también, él es el director del Ministerio de Adoración en nuestra congregación. Hermano, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, mi hermano Henry. Y el pastor Alejandro Avendaño, también muy conocido, él es el pastor de los jóvenes y también una persona de mucha bendición, no solamente para los jóvenes, cabe decir, para toda la congregación, porque también él participa muchísimo de la alabanza, de la cual también nosotros salimos enriquecidos. Pastor, buenas noches. Henry, buenas noches. Gracias por la invitación y Albita y Diego, qué bueno tenerlos por este lado. Gracias. Amén. Me siento muy tranquilo por nuestros invitados porque sé que el tema es muy pertinente y sé que tienen mucho para aportarnos en esta noche. Y quisiera comenzar planteando esto. La pandemia ciertamente generó un choque, generó un impacto en el ministerio en general de toda la iglesia, en todo el servicio, en todas las áreas, al punto que estuvimos confinados, como todo el país, la iglesia no escapó y estuvimos confinados. ¿Cómo se vivió? Y quisiera preguntar y empezar por el pastor Alejandro, ¿cómo se vivió en el caso de los jóvenes ese choque? El tener que de un día para otro, casi que sin previo aviso, casi que como que sin poder ajustarnos mentalmente a la nueva situación, ¿cómo se vivió ese choque del confinamiento, del cierre, de tener que paralizar tantas tareas que venían desarrollando? Bueno, efectivamente fue un choque, como lo menciona Henry, de un día para otro en marzo del año pasado. Veníamos de una proyección en la que todo lo hacíamos de forma presencial, incluso teníamos una actividad planeada para ese fin de semana y al siguiente, y nada, pues aprender a utilizar programas OBS para hacer transmisión en vivo, mirar cómo se hacía eso, tanto así que el primer culto de ese sábado virtual duró apenas 25 minutos, media hora, no duró más, porque no sabíamos ni cómo actuar, ni nada, fue algo bastante particular. Sí nos afectó, desde luego muchas personas de jóvenes se desconectaron,
particularmente los jóvenes hoy en día no son de Facebook, son más de otro tipo de redes sociales a las cuales nosotros no tenemos pues ese uso de esas redes. Entonces también eso generó como que también una desconexión en algunos sentidos. Sí hubo afectación desde luego, nos afectamos bastante. En el caso de la adoración, Albita, ¿cómo fue esa incertidumbre para empezar que se generó porque no sabíamos cuánto iba a durar esto? Al principio pensábamos que iba a ser cosa de 2 semanas o algo así, y ya llevamos un año. ¿Cómo fue esa incertidumbre, ese choque y ese primer momento, digamos, con el impacto de la pandemia? Pues yo creo que ningún ministerio se lo esperaba y nadie en la iglesia misma se lo esperaba y pues en el día a día y en la cotidianidad tampoco. Me acuerdo mucho que lo primero que nos dijo en el caso de Bogotá era que nos íbamos a unos días de confinamiento, ¿sí? Y cuando, oh no señores, nos quedamos para largo rato. Entonces nos tocó reaccionar. Obviamente estaba como la preocupación de cómo debíamos hacerlo. Nadie estaba preparado pues para eso, ni en la, digamos en la parte secular o profesional o digamos secular, pero en la iglesia sí que menos, ¿sí? Entonces fue un choque como tú dices, pero el Señor siempre da provisión y da tranquilidad. Y precisamente pues es lo que tú nos has invitado a hablar, pero sí nos tomó desprevenidos y sobre los recursos que teníamos empezamos a reaccionar y empezamos a evolucionar, que es lo que como que es el resultado que ya vemos al final. Así es. En el programa pasado hablamos con la pastora Ruth y ella nos contó cómo la iglesia y el equipo pastoral como tal tuvo que empezar a rápidamente buscar maneras de mantener a la iglesia unida, de mantener a la iglesia activa, de no perder esa sintonía a pesar del confinamiento. Y entonces tuvimos que recurrir, o ellos como equipo pastoral, a la virtualidad, en lo cual el pastor Iván Alvis ha sido clave por toda la parte logística, digamos, que esto ha implicado. Pero la preocupación venía también sobre los ministerios y cómo hacer, por ejemplo, para adorar, siendo que la alabanza es una parte tan importante en un culto virtual. Y ahí es donde el equipo de alabanza y de adoración tuvieron que empezar rápidamente a pensar cómo podíamos sacar adelante la alabanza. ¿Cómo fue ese proceso, hermano Diego, de pasar de la presencialidad y de hacer, digamos, la adoración en vivo a pensar cómo lo hacíamos de manera virtual? Pues mi hermano Henry siempre fue complejo, lleno de incertidumbres, nos alcanzamos a preocupar muchísimo también porque lo que tú dices, o sea, nadie sabía cómo íbamos a responder, nadie sabía cómo íbamos a actuar. Es más, hasta el punto que decíamos, oiga, ¿qué vamos a hacer ahora un domingo? Llegaba a ese punto porque no sabíamos cómo íbamos a enfrentar, digamos, esos nuevos parámetros con la pandemia, no sabíamos la verdad qué hacer. Pero en estas cosas, pues el Señor es muy dinámico. El Señor en medio de todas estas circunstancias fue mostrando estrategias, planes, pero obviamente tuvimos que reaccionar de una manera inmediata. Creo que fue entre semana que sucedió lo de la noticia, pero nosotros ya prácticamente teníamos que tener algo en vivo para el domingo o tener una respuesta para lo que estaba sucediendo en ese momento. Y lo que empezamos fue hacer unos videos caseros con mi hijo, que tocaba la batería, pues mi esposa canta y yo con la guitarra. Entonces, pues digamos con la pastoral, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, no, pues grabemos una canción muy, muy básica, digamos, muy de la casa. Y digamos que ese fue como el primer planteamiento que pudimos hacer. Pero lo que digo, en medio de las circunstancias que veíamos, no veíamos un panorama, el Señor fue muy bueno y comenzó a dar esas estrategias poco a poco. Y empezamos fue con un video muy casero en casa a hacer los videos. Sí, yo recuerdo que estos primeros videos fueron muy básicos, efectivamente, que incluso alguien tocaba la guitarra, pero no había, digamos, participación de varios instrumentos, ni de varias voces, y mucho menos de un coro. Pero rápidamente me di cuenta también que empezaron a salir con unas cosas ya mucho más elaboradas, más editadas, más ensambladas, y empezaba uno a ver que cada hermano desde la casa
hacia una voz, hacia un coro o tocaba un instrumento y empezaban poco a poco a hacer esas grandes cosas. ¿Fue difícil ese proceso? ¿En algún momento pensaron que iba a ser imposible o qué los llevó, digamos, a llegar también a ese grado, digamos, de dificultad en la forma como ensamblaban los cantos de adoración? Pues digamos, uno comenzaba también a ver la información de internet, ¿sí? Uno, digamos, estos videos, uno los veía, videos seculares o cosas así, que comenzaban también a mostrarse. Mucho antes de la pandemia ya se veían, digamos, estos montajes de muchos cantantes. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros comenzamos a investigar también con muchas personas del ministerio que sabían ya muchas cosas, tenían muchos conocimientos de ciertas cosas, entonces ahí se comenzaron a engranar muchas cosas en esta parte. Entonces empezamos a investigar, digamos en mi caso, o sea, yo no tenía conocimiento de la parte de sonido, de la parte de montaje, no. Entonces comencé a mirar en internet, comencé a preguntarle a las personas que sabían del ministerio, oiga, ¿cómo se puede ir haciendo esto? Entonces fue como un intercambio de ideas con ellos, con los que sabían, con los que ya en algún momento también habían hecho algún tipo de videos y tenían, digamos, como ya algo un poco más claro. Pero de todas formas yo creo que para todos fue un proceso empezar, digamos, a grabar desde su casa, que con el sonido, que con el audio, que no sé qué. Entonces también todos empezaron a involucrar de esa manera, digamos, técnica para poder alabar al Señor a través, digamos, desde nuestras casas y poder, digamos, que fuéramos unificando todos esos videos que se hacían en casa y llegar, digamos, a una alabanza, ¿sí? Pero fue poco a poco, pero de una manera ágil. Fue muy rápido por la respuesta que se necesitaba, digamos, por parte de la iglesia. Sí, como dice, sí, Elvita. Henry, perdón, es que eso me hacía recordar y lo que estaba diciendo yo, es que Dios siempre hizo provisión de manera milagrosa y de manera que nos sorprendió a nosotros mismos, como la pandemia nos sorprendió a nosotros, ¿sí? Y buscar ese recurso, Dios nos sorprendió con el recurso y con la provisión. Él venía haciendo provisión desde mucho antes sin nosotros saberlo. Por ejemplo, el saber de que mi hijo tenía gusto por la música y que podíamos adquirir una batería y eso permitió de cierta manera que pudiéramos reaccionar por lo menos a ese primer servicio virtual, ¿sí? Lo hicimos en casa, con los recursos, por eso yo hablaba cuando mencionaba ahorita anteriormente, con los recursos que teníamos. Pero el Señor los potencializó de tal manera que ahí vimos la obra del Señor. No fue por nuestras fuerzas, porque, claro, o sea, grabábamos y cuando mi esposo decía, buscábamos las canciones que mi hijo también pudiera interpretar, ¿cierto? Para hacerlo también con excelencia y con calidad. Pero Dios hacía la provisión y no solamente en esa primera instancia, sino que cuando empezamos a ver la llegada, por ejemplo, de Johncito Rojas al ministerio, que ya empezó a tecnificar algunas cosas, que empezaron a adquirir algunos equipos, que el pastor Iván, ¿cierto? Eso nos motivó también a preguntar en nosotros mismos y recuerdo mucho que también los jóvenes, o sea, como el servicio del Ministerio de Alabanza también tenía que reaccionar a un servicio de jóvenes, ellos empezaron y se tecnificaron de tal manera que nos fueron enseñando y eso nos permitió ser un ministerio. Y de alguna manera, y aunque mi esposo decía que habíamos visto videos, yo sí digo con todo respeto, yo no había visto videos, por ejemplo, de las danzas, ¿sí? De otras. No, y el Señor de manera providencial nos dio, oye, también tenemos que, el Ministerio de Alabanza no es solamente la música, es las danzas, claro. Entonces tenemos que integrarlas. ¿Cómo las vamos a integrar? Entonces fue empezar a buscar esa dinámica, pero la verdad, el Señor hizo provisión y en el transcurso de los tiempos nos fue dando la herramienta, el recurso para que pudiéramos hacer lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que de todo esto en algún momento va a tocar escribir un libro porque creo que todos han tenido o hemos tenido que aprender sobre la marcha. En la parte de ingeniería aquí claramente claro. Todo el andamiaje logístico y técnico y también se ve ahí, por ejemplo, cómo poco a poco fue cada vez más difícil o más complejo o más elaborado, si se quiere, toda la parte técnica. Así que en todo esto todos hemos tenido que aprender. En el caso de los jóvenes, Pastor Alejandro, usted decía ahora que el primer culto virtual que hicieron duró no más de 20 minutos. Pero ¿qué pasó luego? ¿Qué estrategias o qué
empezaron a ver, digamos, que se podía hacer para tener, digamos, algo más preparado y más agradable a pesar de las circunstancias? Bueno, lo primero es que en medio de esa situación que fue muy compleja, encontramos una respuesta de parte del Señor, incluso desde la temática que habíamos definido en jóvenes. Habíamos definido para el 2020 sin miedo, basado en Éxodo capítulo 20, versículo 20, en donde dice: no tengan miedo, porque así ha venido al Señor para ponernos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Se convirtió eso en respuesta. ¿Por qué? Porque lo primero que dijimos es: no debemos tener miedo de lo que nos vamos a enfrentar, vamos hacia adelante. Después ya comenzamos a decir qué es lo que necesitan los jóvenes, qué es lo que hacíamos normalmente y cómo lo podemos entonces aterrizar. Si, como mencionaba hace un momento, no todos se conectaban a Facebook, pero necesitábamos tener una interacción con ellos, entonces a través de la estrategia que ya veníamos trabajando de grupos pequeños, establecimos, y ahí fue clave el liderato, contactar a los chicos. Comenzamos entonces a contactar a los chicos y a establecer reuniones virtuales, algunas de ellas semanales, como es el caso de los prejuveniles. Se reunían todos los viernes y aún este año se siguen reuniendo los viernes a través de Zoom. Y así también los otros grupos, y esa fue la manera en la cual comenzamos entonces a reaccionar a esas situaciones. Y después entonces a involucrar a que los chicos también participaran. ¿Cómo los involucramos? Nos inventamos el tema de Talento Sin Miedo, no sé si lo recuerdan por ahí. Entonces los chicos enviaban videos y hicimos premiaciones en vivo, hicimos la miniserie de Amor en Tiempos de Cuarentena, también hubo participación de diferentes chicos. Para el 31 de octubre nos inventamos una batalla bíblica en vivo, o sea, la hicimos en vivo y hubo ganador y se le entregó un premio. O sea, terminamos como que adaptándonos desde la creatividad. En últimas entendimos que si Dios es un Dios creativo y nosotros somos a su imagen y semejanza, por lo tanto también podíamos desarrollar ese espíritu de creatividad, sin dejar a un lado la palabra, sin dejar a un lado el contacto con los chicos y desde luego teniendo el espacio de los sábados para generar esa, como que esa apropiación que ya habíamos generado de los sábados a las 5 de la tarde, no perderlo a través de mantener el culto, simplemente con diferentes temas que fueran dinámicos y que a los chicos les gustaran. Usted menciona una palabra, pastor, que es clave esta noche, que es creatividad. Y yo quisiera mencionar otra que creo que también es clave y la acompaña, que es resiliencia. Y la resiliencia se entiende como la capacidad que tiene, y esa es una palabra muy de ingeniería, la capacidad que tiene la materia o ciertos materiales para reponerse después de un choque que ha recibido, para volver a ser lo que era antes. El caucho, por ejemplo, tiene mucha resiliencia. Uno puede aplastar una pelota de caucho, pero cuando la suelta, vuelve y toma su forma original, vuelve a su estado inicial. Entonces, creo que la pandemia significó un poco un desafío a la resiliencia de la iglesia también en todo esto, porque creo que podríamos haber tenido dos actitudes. Una, pues nada, se congeló todo, se paralizó todo, esperemos hasta nueva orden y hasta que podamos volver a hacer todo exactamente como siempre se había hecho. O adaptarnos y empezar a buscar formas de hacer, digamos, nuevas o incluso mejores, de mejores maneras, todas las cosas, todas las tareas, todo lo que veníamos desempeñando. En el caso de la alabanza, claramente se ha visto esa creatividad, se ha visto esa resiliencia y esa capacidad, digamos, de hacer nuevas las cosas. Sí es posible. Entonces, hermano Diego, ¿usted creería que lo que se necesita de pronto es un cambio de mentalidad, es tener la mente abierta? La Biblia, por ejemplo, dice que no nos acomodemos a este mundo, sino que como que nos abramos, digamos, a la nueva forma de hacer las cosas. ¿Usted cree que para esto ciertamente se necesita como cambiar el chip y como dejar que Dios obre en medio de esa creatividad, en medio de esa renovación de las cosas? Claro que sí, hermano Henry. Pues hay algo que siempre he tenido muy presente, y es que el Señor es dinámico. Él nunca, digamos, Él constantemente está haciendo cosas, está renovando y las hace tan diferentes. Por ejemplo, en la palabra podemos encontrar cómo hacía con cada persona, era tan diferente y que para las demás personas era hasta locura, como la misma palabra lo dice. Entonces, en este caso,
lo que tú dices, o nos poníamos en una parte de relajarnos y no, pues no hay nada que hacer, ¿sí? Porque las circunstancias que nosotros podíamos ver que no eran muy buenas, ¿sí? Pues en medio de una pandemia donde nos estaban encerrando a todos, pues prácticamente la iglesia de manera presencial, pues se estaba acabando. Ese era, digamos, como el pensamiento que uno pudiera tener en ese momento. Pero acá yo creo que también son pasos de fe, porque sabíamos que el Señor estaba haciendo algo, pero si estamos agarrados de la mano con Él, vamos a salir adelante, vamos a hacer cosas que no nos podíamos ni imaginar. Yo no me imaginaba detrás de un computador editando videos, ajustando, haciendo mezclas. No me imaginaba yo nunca haciendo eso, ¿sí? Y después ver, digamos, como la canción, cómo se transformaba. Es más, a nosotros nos envían los videos y hasta eso me alimentaba. Ver un video de pronto que estaban tocando la guitarra eléctrica o cómo estaban cantando la batería. Ministraba. Antes yo de comenzar, digamos, a armarlos o las personas que nos estaban ayudando en edición, oiga, eso también me estaba alimentando a mí en ese momento. Ver cada uno cómo estaba tocando o cantando y comenzar a engranar toda esa parte, eso también estaba ministrando en ese momento que se estaba, digamos, haciendo todo el montaje. Entonces, claro, en ese momento uno veía que las cosas como que no iban a funcionar, pero dimos pasos de fe. Es decir, Señor, tú estás haciendo algo, tú estás renovando algo, y pues lo que decíamos, queremos ser partícipes de esto, Señor. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero estamos aquí, Señor, para que tú nos ayudes y nos enseñes en lo que tenemos que hacer. Por allá en Isaías 43 el Señor dice, he aquí yo hago cosa nueva y tú no la conocerás. Creo que el Señor muchas veces hace cosas para llevarnos a nuevos niveles, exacto, a nuevas formas de hacer las cosas. Pero en ocasiones somos como estos fariseos o estos discípulos de Juan, del pasaje que leímos inicialmente, que estamos, digamos, tan esquematizados y tan estereotipados en la forma como hacemos las cosas que a veces no entendemos que es el mismo Señor el que quiere que hagamos las cosas nuevas. En el caso de usted, Albita, usted pensaría que el Señor en algún momento perdió el control de todas las cosas y que esta pandemia es producto de que el Señor perdió el control de todas las cosas, o al contrario, de los que creen que el Señor está justo en el centro como creador y autor, digamos, de todo esto que está pasando y que lo que está haciendo es llevándonos a nuevas, digamos, áreas, a explorar nuevos talentos, nuevos dones y nuevas maneras de hacer las cosas. Hay una certeza en mi corazón que el Señor siempre está en control. O sea, Él no estará, sino que Él es presente en el control. Para Él no fue nuevo esto, ¿sí? Aunque nuestra mente nos juega malas pasadas, siendo sinceros, nuestra mente pues puede decir uno, esto es de locos y esto es de imprevisto y como que el Señor se le salió del control la situación, ¿sí? A nivel mundial. Pero el Señor está en control. Y yo pienso que efectivamente Él nos está llevando a que entremos a nuevos crecimientos, a una transformación, a una renovación, que tal vez estábamos cómodos en alguna situación o circunstancia, porque hablándolo al tema que estamos tocando, pues para el ministerio ya sabíamos, ya teníamos una dinámica, un esquema de decir, venimos a ensayar, ensayamos las canciones los sábados, nos presentamos aquí el domingo, servicio a las 7, ya se me olvidó, a las 7, 9 y 11, ¿sí? Entonces ya teníamos como una dinámica frente a eso y se vuelve tal vez una rutina. Hay que ver que esta situación, aunque no la podamos entender, que el Señor pueda transformar, y como dice en su palabra, que de las cenizas hace esplendor, ¿sí? De estas cenizas o de esta situación que no podemos comprender, el Señor está en control y está haciendo algo. Está llamando a la iglesia a renovarnos, está llamando a la iglesia a transformarnos, está llamando a la iglesia tal vez a que salgamos y buscamos otros medios y otras formas para hacer la cosa, no solamente internamente, sino también a lo que nosotros queremos proyectar y a lo que estamos llamados, que es a predicar el evangelio. ¿Cómo los vamos a hacer? Me parece que esto habla precisamente también de la gran comisión y de llevar
a todo lugar la palabra del Señor. En el tema de la virtualidad, uno a veces, pues yo soy chiquita, desde chiquita en el Evangelio, uno decía, ¿cómo será que el cumplimiento de esa palabra que será llevada a todo lugar? ¿Sí? Yo decía, ¿cómo será? Pues con la virtualidad lo estamos haciendo, el Señor lo está haciendo. ¿Sí? Personas que tal vez por X o Y motivo no se conectan en ese momento, pero el Señor las reta, y en las redes sociales también tiene algo de que tanto como sale lo malo, también sale lo bueno. Y ahí está en control el Señor. El Señor tiene control aún de las redes sociales, y eso hay una certeza en nuestro corazón, que mucha gente le tiene temor a las redes sociales porque sí está contaminada de muchas cosas, pero el Señor tiene control de que si el Señor necesita rescatar a una persona, se presentará como aquella persona que iba cruzando al frente de la iglesia y escuchaba la palabra o escuchaba la administración, así lo hará. Aun cuando nuestros vecinos nos escuchaban grabar, miren, las cosas providenciales hasta nos ayudaban de cierta manera. Yo decía, y había certeza en mi corazón de que el Señor estaba en control de esa situación, y que aún estaban siendo ministrados los vecinos por lo que nos escuchábamos, porque lo que escuchaban, porque a todo pulmón tocando para grabar, ¿cierto? Entonces yo pienso que el Señor, esto no lo tomó de imprevisto. Tal vez a nosotros la iglesia sí, pero el Señor en su palabra, nosotros tal vez pensamos que Él va a venir por su iglesia de alguna u otra forma, como esquematizado también. Pero el Señor esto nos está retando porque estamos en los últimos tiempos, y eso también hay una certeza en mi corazón. Y que nosotros respondamos a esa nueva necesidad sabiendo y dependiendo que Él está en control. Que no nos afanemos, ¿sí? En que, ¿qué tengo que hacer? Más bien es preguntarle al Señor, porque la ansiedad genera eso, de que uno tal vez pregunte cómo y se quede en el cómo y cómo y cómo, sino que ir a la fuente y decir, Señor, ¿cómo lo vas a hacer tú? Porque al fin de cuentas tú estás en control. Pastor Alejandro, como decíamos ahora, Pablo decía esto: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se necesita como que en primer lugar un cambio en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra forma de pensar y de recibir y de percibir las cosas. En algún momento, en medio de los esfuerzos que usted y toda la pastoral de jóvenes hacían para tratar de seguir manteniendo cohesionado todo el equipo de jóvenes, en algún momento los jóvenes se sintieron como que no les gustara esta nueva forma, o por el contrario, los jóvenes fueron muy perceptivos, muy abiertos, y como que se le medían en medio de su chispa juvenil a esta nueva forma, digamos, de tener que hacer las cosas. Desde luego, por las características propias de los jóvenes, no era fácil, y no es fácil que ellos se adapten, y llegó el momento en el que, pues, creo que desde el primer momento ha habido crisis. Personas que nunca se conectaron, es más, personas que hoy en día todavía no se conectan. Por diversas razones, como mencionaba hace un momento, puede que no tengan Facebook, y es la red a través de la cual transmitimos, porque sencillamente por la situación económica, muchas personas incluso no pudieron pagar al final su internet, y se quedaban sin poder acceder al culto, siendo que era virtual. A otras personas, por gusto, ya no entraban, no les gustaba y no lo hacían. Hay un riesgo también con el tema de las redes, y es que pueden estar en el culto y de momento llegó una notificación cualquiera y se salieron y terminan viendo gatitos en YouTube, porque así pasa, o sea, es la dispersión o la atención es muy dispersa. Ese riesgo lo tuvimos, pero también entendimos entonces que efectivamente el Señor, como decía Dalvita, la pandemia no lo cogió a él por sorpresa, a nosotros sí. Ahora, si a él no lo cogió y él sabía cómo era, entonces tuvimos que ir a la Biblia y ver qué pasaba. Entonces nos dimos cuenta que Jesús se adaptaba. Jesús iba por el camino y veía que un sembrador estaba por allá esparciendo su semilla y decía, el reino de los cielos es como un hombre que está sembrando. O iba por el lado y veía las ovejas y decía, es que qué hombre que teniendo 100 ovejas y se le pierde una, él se terminaba adaptando a la situación. Nosotros entonces comenzamos a hacerlo de la misma manera. Veíamos que estaba sucediendo en el ambiente, y como que intentábamos también aplicar ese tipo de situaciones. Pero indudablemente lo que tuvimos, y recalco esto, fue que en medio
distancia en medio de la virtualidad, nos acercamos a pastorearlos de forma directa, de forma personal, a través de todas las herramientas o las nuevas plataformas que salieron para comunicarnos. No voy a decir sus nombres porque aquí no nos pagan, pero todas las que ustedes saben, que a través de las cuales nos podemos conectar. Entonces sí hubo crisis, sí hubo dificultades, pero tuvimos que irnos adaptando. Hoy en día todavía está, incluso veíamos el sábado pasado no se conectaron la misma cantidad de chicos, porque de alguna manera como que dicen, volver a lo mismo no queremos. No queremos. Entonces, ¿qué es necesario? Otra vez entonces el pastoreo, el contacto directo, en el cual nuevamente clave los líderes. Claro. Bueno, hay 2 libros en la Biblia que hablan de una etapa del pueblo de Israel que fue clave. Bueno, otros libros también hablan de esto, pero me refiero al libro de Esdras y al libro de Nehemías. Y nos hablan estos libros de una etapa en la cual el pueblo de Israel, o en este caso más bien el reino de Judá, había estado ya cautivo por 70 años en Babilonia, pero en algún momento ya el rey Ciro empezó a dar permiso para que el pueblo regresara a Jerusalén y empezara a restaurar toda, digamos, la parte no solamente social, sino sobre todo la parte espiritual y la parte de la identidad nacional de Israel. Y mirando un poco estos 2 libros, me doy cuenta que hubo un orden en que Esdras y posteriormente Nehemías, Zorobabel, bueno, todas estas personas que participan como protagonistas en estos libros, empezaron a hacer esa renovación o esa restauración. El orden incluso lo traigo acá. Primero que todo, restauraron el altar y restauraron los sacrificios. Eso fue lo primero que restauraron. Luego fueron a algo un poco más externo, que es las reuniones y las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Y posteriormente, y casi que como última etapa, empezaron ya a restaurar lo que era meramente infraestructura, los muros de la ciudad, del templo, los ornamentos del templo como tal. Me llama la atención ese orden en que lo primero que ellos restauraron fue como la parte más íntima, digamos, del pueblo de Israel, los sacrificios y el altar sobre el cual se adoraba y se sacrificaba a Dios. ¿Qué nos puede decir, Dieguito, esta parte a nosotros? ¿Será que cuando Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer cosas nuevas, digamos, o de nuevas maneras, el ministerio y los dones que Dios nos ha dado para ejercer, será que también tenemos que empezar en ese orden? Primero renovarnos interiormente para luego sí empezar a renovar hacia afuera lo que hacemos y el ministerio y el don que Dios nos haya dado. Definitivamente, yo creo que sí es necesario que nosotros nos renovemos, y yo creo que, digamos, este confinamiento permitió que la parte familiar, lo que era el núcleo familiar, se comenzara a renovar, que comenzara de pronto a subsanar muchas cosas que de pronto se habían quebrantado por las circunstancias de pronto del trabajo o por la ausencia, digamos, de pronto no estar en casa con los hijos. Entonces yo creo que esto permitió también, digamos, en mi caso, pues estar con mi esposa, estar con mis hijos, empezar a adorar en familia, muchas cosas que de pronto se habían dejado de hacer por el tiempo del trabajo o por el tiempo, es más, hasta el tiempo de nuestros propios hijos del colegio, que tenían que madrugar y llegaban tipo 5 de la tarde, ya agotados. Entonces yo creo que esto también nos permitió empezar a dejar muchas cosas en orden, como dicen, a adorar en familia, a renovarnos en familia. Por ejemplo, lo que después se comenzó a hacer los lunes también por parte de la iglesia, nosotros también juiciosamente lo hacíamos los lunes, el altar familiar, y entre semana también hacíamos otros temas. Es más, hasta mi hijo, el mayor, decía, yo quiero llevar el devocional. Entonces eso uno decía, oh, wow, ¿sí? Entonces también habían unos espacios para nuestros hijos para que pudieran hablar del Señor. Entonces, claro, efectivamente es desde nosotros mismos a renovar, y así, digamos, podemos ayudarle a muchas personas también a que puedan encontrar esa renovación también. Entonces yo creo que es vital lo que sucedió, y si se pudo hacer de la manera correcta,
como el Señor quería que se hiciera, que yo creo que era restaurar la familia. Albita, yo creo que Dios es el dueño de los dones que nosotros tenemos. Creo que a veces nosotros nos preocupamos mucho por qué Dios quiere hacer a través de mí, cuando esa responsabilidad, sí, claro, recae en mí también, pero sobre todo es Dios el que nos guía, el que nos dirige, el que nos hace dar fruto, no es algo que venga de nosotros mismos. ¿Cómo uno podría, cuando tengo un ministerio, cuando tengo un don, cuando tengo una responsabilidad, una tarea que Dios me ha delegado, cómo podría hacer yo para renovarme internamente primero y luego sí dar oportunidad a que Dios renueve el ministerio y me abra nuevas oportunidades? Mira que es bien interesante tu pregunta, porque muchas veces uno pudiese pensar, o muchas personas pudiesen pensar, que solamente el ministerio se puede desarrollar en la iglesia, ¿sí? Entonces, eso nos retó, esta situación nos retó a replantear, y así no lo quiere el Señor. O sea, estamos sirviendo en la iglesia, pero también tenemos que ir a esas personas que necesitan ese don y ese talento que el Señor nos dio. Muchas veces no es visible. En el caso, digamos, de la predicación o de la alabanza o de los que sirven de alguna manera, puede ser muy visible, ¿sí? Pero hay muchísimos dones y talentos que el Señor ha impartido a su pueblo para que sean de servicio precisamente y de la extensión de su reino. Entonces, cuando tú mencionabas, por ejemplo, estos puntos del orden, pienso que cuando el ministerio se centra en mi ministerio, ¿cierto? En el desarrollo entonces ahí se ve limitado. Cuando el ministerio va a la fuente y se sabe que es un don de Dios, ¿sí? Y se recupera, como hicieron Nehemías, se recupera esa comunicación primordial con el Señor. Y eso, mira que es uno no puede ver solamente la pandemia en cosas negativas, ¿sí? Hay que verla en lo que el Señor quiere renovar y transformar y saber leer los tiempos. Y este tiempo es que precisamente tenemos que retarnos, examinarnos, recuperar esos dones y talentos que el Señor nos ha dado, saber y entender y no frustrarse si no lo podemos desarrollar en determinado momento en la iglesia, ¿cierto? El servicio a los niños, el servicio al diaconado, ¿sí? No lo podemos desarrollar en la iglesia. Hay muchas formas que el Señor quiere que replanteemos esos dones y talentos y multiplicarnos. Como decía también su palabra, el Señor da, ¿sí? Y si nos quedamos nosotros con ese único don, pues ahí lo vamos a enterrar, ¿cierto? Y tal vez, me perdonan con lo que voy a decir, pero hasta lo podemos estar enterrando en la misma iglesia, ¿sí? Pero cuando el Señor nos reta con esta situación de vida que se nos está presentando, nosotros podemos decirle al Señor, ok, atento oído, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo lo hago? Porque la dirección es tuya. Los dones y talentos no son míos, ¿sí? Es una característica que tú me diste, ¿cierto? Pero es algo que proviene de ti. Entonces, que a través digamos, de mi carácter lo puedo potencializar. Algunos tenemos más facilidad para una cosa u otra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos reta, digamos, en este tiempo, y es lo que también animamos a la iglesia, a que en este tiempo nos renovemos y no nos frustremos y no pensemos que ya todo acabó, que no se puede hacer absolutamente nada más, o que es más, que lo que hacíamos de una manera presencial, ahora lo estamos haciendo de una manera virtual, pero no encontramos el espacio, ni en presencial, ni en virtual. Entonces, el problema no es si estamos en presencial o estamos en virtual. El problema es la actitud con la cual yo me estoy enfrentando a esa situación. Y quedar, mi Señor, ok, como decía mi esposo, tú eres dinámico, Señor, creatividad. Entonces, dame la inteligencia, dame la sabiduría, porque hay mucho por hacer, mucho por hacer. Palabra de consolación, palabra, aún en nuestros trabajos estamos presentándonos, tal vez algunos ya regresamos, otros no, pero, o sea, el Señor nos puede dar muchas herramientas y que sea nuestro testimonio, aún cuando no tenemos el acceso a todas las personas, la que sea predicando. Entonces pienso que ese es el reto que tenemos ahora. Muy bien, Albita. Una pregunta rápida al pastor Alejandro antes de ir a otro canto de alabanza. Apocalipsis 2 habla de la carta a Éfeso, en la que el Señor destaca el trabajo y como la pureza de la doctrina y todo lo que hacía la iglesia de Éfeso, pero decía el Señor en esta carta a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Pablo también le dice a Timoteo, no dejes que se apague el fuego del don que hay en ti. A veces el problema puede ser que esa chispa, ese fuego, esa pasión que de pronto en algún momento sentimos, se nos apaga. Y la pandemia ha tenido ese efecto en mucha gente, que por la quietud, que por la incertidumbre, que por la zozobra, que por tanto reposo, digámoslo así, se ha enfriado un poco ese primer amor. ¿Cómo hacer para renovar ese amor que teníamos inicialmente, esa pasión, y que si mi ministerio o mis dones venían inicialmente a un buen ritmo, pero se bajaron en todo este año que llevamos de pandemia, cómo hacer para reactivarlo y encenderlo de nuevo? Yo creo que lo primero es entender que lo que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros es útil para el otro, o sea, no es algo para mí. Pedro lo dice y es, cada uno de ustedes ha recibido un don de parte de Dios, utilícelo bien sirviendo a los demás. Entonces es entender que cada uno de nosotros, por pequeño que sea algo, podemos ser la respuesta de una oración de una persona. Podemos ser eso, o sea, lo que yo hago, cantar, danzar, visitar, compartir. Y quiero dar un ejemplo sencillo y es con estos cultos virtuales, y por ejemplo el próximo domingo que nuevamente estaremos con un culto virtual, si nosotros que estamos acá, los 6 que estamos acá en este lugar, compartimos la transmisión del culto, estaríamos teniendo alcance al menos a, no sé, 300 personas más. Es una forma en la que yo pueda decir con un solo clic, puedo bendecir a otro. La forma en la cual yo puedo comenzar entonces a avivar nuevamente eso es entender que el servicio no me beneficia a mí, sino que beneficia al otro. Incluso Jesús lo dijo, ejemplo les he dado, lo que yo he hecho con ustedes, vayan y háganlo a los demás. Entonces es entender eso, que nosotros y la obra que nosotros podemos hacer, por pequeñita que sea, es una extensión del reino de Dios. Es una forma en la cual hacemos que el reino de Dios se multiplique. Y como escucharemos en un momentico, entender que unidos, la fuerza de cada uno nos hace más fuertes, que siendo así, nada nos detendrá. Pero entender que lo que yo hago, por insignificante que parezca, en el reino de los cielos es importante. Y yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, lo que ellos hacen es importante. Por lo tanto, si entendemos que es importante para nuestro Señor, nos animaremos a decir, pues no lo voy a dejar de hacer. Para el Señor es importante, cuanto más para nosotros debería serlo. Vamos a hacerlo. Amén, así es. Y usted habla de la parte práctica, que es con la que vamos a terminar este diálogo después de esta alabanza que le elevamos al Señor. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Oh, Y todo va a estar bien. oh, Y todo va a estar bien. oh, Todo va a estar bien. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás.
historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Oh, y todo va a estar bien. Oh, y todo va a estar bien. Oh, y todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que la historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana, la noche se va, llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien, esto no se acaba, solo comienza una nueva historia. Wow, y todo va a estar bien. Wow, y todo va a estar bien. Wow, todo va a estar bien. Wow, todo va a estar bien. Decíamos ahora que el ministerio tiene una doble responsabilidad. Una es mía, ciertamente, porque en últimas yo soy el que tengo que ejercitar el don que Dios me ha dado. Entonces yo tengo una responsabilidad y tengo que buscar la manera como lo voy a ejercitar. Pero claramente, y creo que la mayor responsabilidad es de Dios mismo, porque Dios nos dio el don, Él es el dueño del don y además Él es el que obra su poder a través de mí. Cualquier éxito no es mío, es atribuible realmente a Dios. Pero en esa responsabilidad que tengo yo, tengo que buscar de qué manera ajusto yo mi ministerio o mi don a la nueva realidad, a la nueva normalidad, y de qué manera sigo sirviendo de tal manera que no se estanque mi don o mi ministerio a pesar de las restricciones, de las dificultades, del temor por la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que un ministerio, cualquiera que sea, o si quieren particularizar en alguno, cómo podría uno pensar de qué manera puedo renovar? A mí se me ocurre, como para poner un ejemplo, si yo estoy llamado a predicar, pues probablemente con estas restricciones no voy a tener mucha oportunidad de venir a la iglesia a predicar un día, pero la predicación como tal no tiene por qué pararse. Puedo yo predicarle a mis vecinos, o puedo yo grabar un mensaje, prepararlo como si lo fuera a dar en la iglesia y grabarme hoy día por medio de las redes sociales y ponerlo en Facebook, ponerlo en Instagram, ponerlo en Twitter, o de alguna manera, o hacer un Zoom, por ejemplo, con toda la familia, y podría yo predicarle a toda la familia o a mis amigos, o podría convocar ciertamente un día a un grupo de hermanos, los amigos, los que uno tiene en la iglesia normalmente, hacer una charla, un diálogo y compartir, digamos, uno un mensaje. De esa manera creo yo que, por ejemplo, mi ministerio no se estanca, sino que me exijo yo a que efectivamente tengo que seguir haciéndolo, porque en últimas no necesariamente tengo que hacerlo desde el púlpito de mi iglesia, sino que hay muchas maneras, y Dios me lo está mostrando, de qué manera puedo hacer. ¿De qué otras maneras podríamos, mis hermanos, retar a nuestros hermanos que todos tienen dones, todos tienen un llamado, todos tienen una tarea, para que podamos hacerlo desde casa y a pesar de las dificultades y las restricciones propias de la pandemia? Pastor Alejandro. Bueno, yo les cuento un poco lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer en el mes de mayo. Lanzamos algo así como lo de talentos, pero se va a llamar Young DC Awards. Vamos a hacer sencillamente a través de la plataforma quizás más usada en este momento, que es TikTok.
Queremos que se hagan pequeños reels o videos de no más de 60 segundos en los que las personas compartan un mensaje para otras personas y que así podamos entonces impactar a muchos. Es una forma de evangelizar desde la red que más se está utilizando en este momento. Hacer un TikTok hoy en día es muy sencillo. Se descarga la aplicación, están los tutoriales y uno lo puede hacer de una manera sencillísima. Es una forma de mantener como que el evangelismo de una forma dinámica y activa. Pero me uno también a lo que decía Henry hace un momento y unido a lo que les pasó a ustedes cuando ensayaban. Y es que, ¿qué sucede? Uno comienza a grabar, a cantar y en medio de una situación que la verdad la gente necesita mucho, el hecho de que simplemente Diego comience con la guitarra y Albita comience a cantar, la gente va a comenzar a escuchar. Ahí también hay servicio dentro de lo que yo puedo hacer. Es decir, comenzar a hacer. Para mí ese sería, digamos que uno de los principales temas y es hacer, porque ahorita no es que no tengamos apagados los ministerios, sino que no los hemos ejecutado, porque pensamos, como decíamos hace un momento, que es solo en la iglesia. Pero no, yo puedo también hacer misericordia hoy en día con personas que están pasando por situaciones complejas. Caso particular, las personas que trabajan en las rutas escolares. Llevan un año y ahorita como que yo no he mandado a mis hijos al colegio porque digo, pues no lo voy a hacer por la situación de COVID, pero también porque sería un gasto adicional. Pero sí que hicimos con la persona de la ruta, pues se hizo misericordia, como dice la palabra, y entonces le hemos dado de pronto algo para que también esta persona pueda suplir en parte su necesidad. En la medida de las posibilidades creo que podemos comenzar a ser creativos y a ayudar a otros. Así que pues ahí está el tema de el uso de plataformas, pero también a mi vecino, al que está al ladito, puedo darle un mercado o algo de dinero si están mis posibilidades, pagar un servicio, ¿por qué no? O sea, ayudar dentro de lo que yo pueda hacer para otra persona. Muy bien. Albita. Bueno, yo, digamos, antes de pensar en eso, es retar nuevamente pues, a la iglesia y hay una inquietud en mi corazón. Si muchas veces nosotros no lo hacíamos o pensábamos y veníamos y asistíamos los domingos o asistíamos los sábados o asistíamos los jueves y de alguna manera no encontrábamos esa manera de servir o ese don que se llama, ¿sí? Está el primer reto y el primer llamado para poder hacer. ¿Sí? Hay que precisamente, como decía el pastor Alejandro, avanzar, ¿sí? Y pasos de fe, como decía mi esposo al principio, avanzar, porque al fin de cuentas, como tú lo decías, Henry, es el Señor el de la obra, no es por nuestras fuerzas, sino el Señor es el que hace la obra. Entonces, primer llamado es retar a aquellos que, si antes de la pandemia estaban un poco como quieticos, ahora buscar ese dinamismo y esa chispa que tal vez en este momento es el espacio ideal para hacerlo, ¿sí? Y a los que venían de alguna manera ejecutando algún servicio, algún ministerio, pienso que el Señor mismo dará la estrategia y la manera. El Señor ya hizo provisión, como lo hablamos. Es buscar, Señor, y es ver qué recurso hay para precisamente potencializarlo dependiendo completamente del Señor. Una cosa curiosa y que a veces nos pensamos mucho hacia las redes, ¿sí? Pero yo, digamos, quiero irme en contraparte y a aquellos hermanos que se les dificulta por su edad o porque no tienen el acceso a las redes, invitarlos a que lo hagan a través tal vez de un teléfono. ¿Sí? Y nos vamos por lo convencional. Curiosamente, a nosotros nos pasaba que una señora nos llamaba a la casa, una hermana en Cristo, y empezaba a predicar, y yo le decía, sí, hermana, y trataba de decirle, sí, señora, yo también conozco al Señor, pero ella seguía, y yo entendía en el Señor que yo le podía animar escuchándola. ¿Sí? Y escuchar, y nos volvía y nos llamaba, hasta que en algún momento como que entendió y dijo, listo, ya aquí, ya está, ¿sí? Entonces ya los convertí. Entonces yo pienso que es buscar el recurso, ¿sí? Si alguien es hábil en escribir poemas, en escribir una carta, recuperar tal vez eso, no que solamente sea en la parte digital o virtual, sino ese temita, una notica a un vecino por debajo de la puerta, como antiguamente se hacía, ¿sí? Que se tocaba la puerta y predicaban, ¿sí?
y cuando que si alguien en la fila, entonces en este momento no podemos por el tema de distanciamiento, sí, pero repartir un papelito, repartir algo, o no sé, que el Señor les dé la estrategia, pero entonces animar a esas personas mayores o adultas. Hay muchos recursos, ustedes tienen conocimiento grandísimo en la palabra, hay jóvenes ávidos de escuchar la palabra de Dios, no solamente en las redes sociales, a sus familias. Entonces, a veces también pensamos que es al lejano, al que no conozco, porque se nos facilita, ¿sí? A veces al que no conocemos, yo no sé por qué, se nos facilita predicarle, pero al cercano, ¿por qué? Entonces, retarnos en estos tiempos y al cercano, aquel familiar, ¿sí? Que me llama a preguntarme cómo estoy, ahí por ahí meterle la palabra, ¿sí? Por el teléfono, sencillito. Entonces, yo pienso que es buscar esos recursos que tenemos, es estar con el ojo muy abierto. Y ahora que hay tanta gente enferma, que estamos en medio de una ola de contagios, la tercera ola, la gente se pone más sensible, ¿no? Porque hay muchos enfermos, mucha gente que está angustiada por sus familiares o por su propia vida, o mucha gente que tiene un temor, a veces quizás un poco exagerado, por salir, por la pandemia, que tienen razón, pero pues también estamos en manos del Señor. Pero entonces creo que todo esto puede servir y es el ambiente ideal para hablarles del Señor y para ejercer nuestro ministerio. ¿Qué se le ocurre, hermano Dieguito, respecto de esta renovación y de esta forma de aplicar, digamos, nuestro ministerio aún en medio de las restricciones? Bueno, ya han hablado de todas las herramientas que la verdad tenemos a la mano, que son tan cercanas y que pueden llegar a lugares tan lejanos, pero algo que, digamos, siempre es importante y que todos podemos tener acceso es a la misma palabra. Por ejemplo, vemos cánticos que están sustentados en la palabra, los salmos, es más, hasta cánticos recientes que hay versículos que los toman tal cual. Entonces, también es muy fácil que en medio de la palabra, como decíamos, es un Dios dinámico, créame que Él nos va a hablar a través de la palabra, Él nos va a dar las estrategias, Él nos va a organizar en cierta manera cómo nosotros podemos llegar a otras personas y cómo nosotros nos podemos alimentar también. Porque muchas veces nos alimentábamos era el venir cada domingo. Nos alimentábamos de pronto era de lo que decía el predicador. Oiga, pero cómo nosotros también nos alimentamos en casa, en esa parte íntima con el Señor, y es a través de la palabra. Yo creo que esa es la herramienta principal que todos debemos tener, y es ir a la palabra. Podemos sacar cánticos, podemos sacar prédicas, podemos sacar, con lo que decía mi esposa, poemas. Hay infinidad de cosas, sacar estrategias, como los jóvenes han sacado estrategias, pero lo han sacado ¿qué? De la palabra. Entonces yo creo que es acercarnos con confianza, acercarnos con fe y acercarnos con que el Señor nos quiere decir algo. Y este es el momento oportuno. De pronto hay más tiempo porque estamos en casa. Oiga, busquemos de la palabra. Hallemos la palabra, que el Señor nos va a dar todas las estrategias para poder hablar de Él. Amén, me gusta mucho esa parte porque yo también soy un convencido de que este tiempo no es solamente para hacer, sino también para prepararnos, para capacitarnos, para de pronto aprender o desarrollar y ensayar alguna nueva habilidad que de pronto Dios nos está dando y no la habíamos de pronto explorado mucho. Así que esa parte también creo que es muy importante. Yo, a manera de conclusión, amados hermanos, quisiera decir que ciertamente Jesús ha dado ejemplo. Jesús nunca hizo las cosas de la misma manera, siempre tenía alguna variación. Las sanaciones que hizo Jesús rara vez se repite una forma en otro pasaje, sino que siempre el Señor tenía formas incluso a veces exóticas de hacer las cosas, como cuando escupió e hizo barro en la tierra y lo aplicó en los ojos de un hombre que era ciego. El Señor nos sorprendía siempre con diferentes maneras de hacer y de decir las cosas. Su mensaje no siempre era el mismo, y no siempre el tono de su mensaje o el escenario o los destinatarios de su mensaje o el sentido y el propósito de un mensaje del Señor era siempre el mismo. Siempre Él innovaba y renovaba en la forma de hacer las cosas. Así que Él mismo nos da ejemplo de que hay que renovarnos y que hay que aceptar ese vino nuevo que es el Señor en su persona, pero que también nos da ejemplo y nos muestra que siempre las cosas se pueden hacer de una manera renovada. Y Él es el amo, el dueño, el creador de todas las cosas, y Él es inagotable. Así que Él siempre, como decía Albita, Él siempre
podrá, cuando nos ponemos en marcha, darnos como las estrategias, darnos como las nuevas formas, y creo que simplemente necesitamos es ponernos en manos de Él, prepararnos, buscar, y yo sé que el Señor siempre nos dará y nos mostrará el camino de cómo podemos nuestro ministerio llevarlo, digámoslo, hacia un nuevo nivel o a una nueva experiencia o a una nueva forma, digamos, de hacer las cosas. No siempre tiene que ser de la misma manera. Antes de dar por terminado este programa, vamos a orar. Sé que hay muchas necesidades y yo le voy a pedir el favor al pastor Alejandro que ore por todas esas peticiones que han llegado y todas esas inquietudes y esos inconvenientes que puede haber en este momento en medio de los hogares, y también por estas nuevas restricciones y este nuevo compromiso que como cristianos tenemos que también tener con lo que las autoridades están haciendo para detener este virus. Claro que sí. Señor, bueno, en esta noche queremos colocar nuestras vidas delante tuyo. Primero darte gracias porque nos permite ser alimentados por tu palabra, porque nos permite ser desafiados, Señor, a través de la misma. Ayúdanos hoy, Jesús, a avivar el fuego que hay en nuestros corazones para servir de una manera renovada. Ayúdanos a imitarte, ayúdanos a seguirte para encontrar aquello que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos. Danos a cada uno de nosotros la sabiduría suficiente para poder hacerlo de forma adecuada y responder a la necesidad de mi propia familia, de mis vecinos y de mi comunidad extendida, Señor. Como parte de esto, una forma en la cual también podemos desarrollar un ministerio es orando por aquellas personas que tienen una necesidad y que nosotros les conocemos. Hoy por esto, Señor, nos unimos a orar por cada una de las peticiones que han sido colocadas a lo largo de esta transmisión, Señor. Hay personas que necesitan un empleo. Jesús, por favor, provéelo, por favor, sé sustento, Señor. Aquellas personas que están pasando por una situación económica difícil, sobre todo en medio de estos nuevos cierres que estamos presentando, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Por favor, Señor, provee, Jesús, provee nuevos negocios, da sustento, Señor, bueno, para que haya dinero para honrar las obligaciones con los bancos, con los servicios públicos, en los colegios, en las universidades, con todas las obligaciones que nosotros podemos tener en el día a día. Ayúdanos, Señor, también a tener salud en medio de esta situación. A los que de pronto, Señor, por alguna razón se encuentran enfermos en medio de este tercer pico, esta tercera ola, aquellos que están en sus casas enfermos, por favor, levántalos, Señor, susténtalos, Jesús, que los síntomas, Señor, no sean fuertes para que no tengan que de pronto ser hospitalizados, pero aquellos que ya lo están, Señor, por favor, sé tu sustento. Visita a aquellas personas que hoy están en una unidad de cuidado intensivo, por favor, ayúdales y levántales, Jesús. Oramos también por las familias para que les des consolación a aquellos que tienen a sus familiares en una clínica y no les han podido visitar. Por favor, sé tu sustento, sé tú, Señor, quien les abrace, trae fe, Jesús. Ayúdanos a creer más, Padre Celestial. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir con lo que tú deseas en nuestros corazones, Señor, a entender, como lo decíamos a lo largo de esta reunión, que tú estás en control, Señor, que tú no has perdido el control, Señor, que tú nos tienes rodeados por completo, Señor, y que por tanto estamos bajo tu control, como lo expresó el salmista. Hoy también oramos, Señor, para que des mucha sabiduría a tu iglesia, Jesús, para que en medio de estas situaciones podamos adaptarnos, podamos seguir, Señor, extendiendo tu reino y llevando tu palabra. Pero hoy oro, Señor, especialmente por aquellos pastores e iglesias de lugares alejados, Padre Celestial, porque ellos a veces de pronto no tienen las herramientas, los medios tecnológicos. Dales a ellos la sabiduría, Jesús, para también poder ir, Señor, y extender tu reino en medio de las veredas, en medio de las veredas, en medio de los pueblos, Señor, en medio de los caseríos, Padre Celestial. Sé tú, Jesús, respuesta en medio de esta situación, Señor, y que, como decíamos hoy, avive, Señor, el fuego, Señor, avives el primer amor en cada uno de nosotros. Pido, Padre Celestial, por todas las generaciones, por los adultos, por los niños, por los jóvenes, por los más ancianos, por hombres, por mujeres, por las familias, Señor. Oramos para que tu gracia esté en medio de cada uno de nosotros, Señor Jesús.
Jesús. Sé, Padre Gloria, Celestial, Señor, a que tu tú nombre. eres el autor de la renovación. Hoy nos disponemos, Señor, para que tú Señor. hagas, Señor, y hoy pido, Jesús, que todos Aleluya. nosotros como Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, y en especial Ciudad Berna, nos dispongamos, Señor, porque como concluimos hoy, Señor, este también es un tiempo de preparación para estar listos para lo que Así tú es, traerás Señor. a cada uno de Así es, nosotros. Dios. Hoy doy Gracias. gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, de los que están conectados a través de las redes, quienes lo van a ver después, porque sé que es tú, Señor, estás en medio de todo. En el nombre de Aleluya. Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Así sea, que el Señor nos siga ayudando. Y mis hermanos, como todos sabemos, pues las autoridades han tenido que tomar nuevas medidas, nuevas restricciones, así que este fin de semana, pues las cosas volverán un poco de nuevo a la virtualidad. Pastor, en el caso de los jóvenes, ¿qué tienen preparado o cómo va a ser, digamos, ese servicio este próximo sábado? Este próximo sábado particularmente tendremos grupos pequeños virtuales, GPS, entonces es muy sencillo. Ayer publicamos un formulario en el fanpage de jóvenes, ahí se tienen que inscribir, estaremos en contacto con ellos para poder hacerlo a través de las diferentes plataformas, a las cuales no voy a nombrar, para que podamos entonces estar en contacto. Entonces GPS sábado 5 de la tarde. Perfecto, y para toda la iglesia el próximo domingo va a haber culto y va a haber un solo culto, dado que va a ser solamente virtual, entonces será a las 9 de la mañana y se transmitirá, pues como siempre lo hemos hecho, a través de Facebook y luego también se subirá a YouTube. Pero entonces el tema no cambia, el tema será buscar a Dios trae bendición. Un maravilloso mensaje que habrá este domingo, así que todos atentos a las 9 en punto, conectarnos al Facebook de nuestra iglesia y podremos así entonces seguir siendo alimentados por la palabra de Dios. Mis hermanos, para todos ustedes, que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado pendientes de nuestro programa junto a la mesa y que el Señor los bendiga y que el Señor siga avivando ese fuego del don que Él ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Para todos ustedes, muchas bendiciones. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Gracias. Y para todos, una gran bendición de parte de nuestro Dios. Amén. Estos son los anuncios para el mes de abril. El tema del mes será Es tiempo de buscar a Dios. Visita nuestra página www.icdcberna.com.co. Allí encontrarás todo lo relacionado con la iglesia, altar familiar y prédicas. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Esta es nuestra programación. Tenemos nuestro tiempo de oración de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana. Los lunes son de altar familiar. Encuentras el material en www.icdcberna.com.co y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Jueves, junto a la mesa a las 7 de la noche por Facebook Live. Tenemos los estudios bíblicos y temas de interés. Mantente conectado con el grupo de jóvenes los sábados a las 5 de la tarde. El formulario de inscripción lo encontrarás en el fanpage Jóvenes de Severna. Los domingos nuestra reunión es presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Las transmisiones en vivo por las plataformas virtuales YouTube y Facebook. Para asistir a las reuniones presenciales es necesario diligenciar el formulario de inscripción, el cual encuentras en www.icdcberna.com.co y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. La escuela dominical continúa online a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Las clases las encuentras en YouTube y en Facebook. Todos los domingos celebramos la Santa Cena. Prepárala en casa junto a tu familia. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Como dice la palabra, tan pronto se emitió esa orden, los israelitas generosamente dieron lo mejor del trigo, el vino, el aceite, la miel y todo lo que producían los campos. Trajeron un diezmo de todo. Las donaciones las puedes realizar en Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Recuerda enviar el soporte vía WhatsApp a la iglesia con tus datos personales. La obra social continúa activa. Ponte en contacto al 280-4719, 316-472-9648 o puedes traer toda la donación a la iglesia. Como dice la palabra, ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor
y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su